Ha habido gente que ha ido al cine y han salido realmente flasheados, alucinados, casi en shock, porque lo que esperaban era ir a ver una película. Y yo creo que Sirat no es exactamente una película o no es exactamente cine, o si lo es en un sentido más grande del término. Es más bien un rito de paso que habla del dolor y de la herida, del caos, de la guerra y del sufrimiento muy hondo y muy profundo que hay que atravesar. Es una experiencia para vivirla y que además nos va a desafiar y nos va a obligar a colocarnos en el centro. Y eso es algo que hoy en día ocurre muy pocas veces, por lo cual no podemos ir a verlo como una película más de entretenimiento a la que nos acercamos un poquito a ver qué pasa o si pasamos buena tarde. Y cuando vamos con esa intención, pues salimos como ha salido la gente, en shock. Y habla también en particular del anhelo de sentido y de la falta del sentido de nuestras vidas. Es decir, tiene un elemento como también de desesperación por eso, ¿no? Porque reconoce que hay un sentido que es anhelado por cada ser humano, pero a la vez, cuando eso no se proyecta sobre algo realmente significativo, pues convierte como la vida en un sucedáneo, ¿no? Y hablan de muchas cosas. A mí, en primer lugar, y haciendo referencia a esto que dices, lo primero que me ha llamado la atención de Sirat es que Sirat, y no vamos a hacer spoiler aquí, porque muy importante, si no, cero spoilers, podéis ver el vídeo hasta el final. Eso es. Lo primero que me ha llamado la atención en ese sentido es que está planteado casi como una tragedia griega. Es decir, lo que pretendía la tragedia griega era choquear completamente al espectador para generar en él una catarsis, es decir, una transformación profunda, de tal manera que el teatro griego, tal y como fue concebido, era un ritual colectivo, no era un divertimento, no era un pasatiempo para ir a pasar las tardes del domingo, no tenía nada que ver con eso. Era un ritual colectivo en el que a través de poner en el espejo una ficción significativa, honda, que habla de lo más hondo del ser humano, pues el espectador podía, pues por empatía, encarnar también las cosas que les sucedían, casi siempre dolorosas, a los personajes, y desde ahí salir profundamente transformado. Yo creo que Sirat, cuando la hemos visto ayer, tiene esos elementos que casi se han perdido. ¿Por qué? Porque hoy en día parece que en el ambiente hollywoodiense, pero en el ambiente general que reina hoy en el cine, se nos ha robado la tragedia, la posibilidad de la tragedia, y siempre, incluso cuando el protagonista parece que va a fallecer o desaparece misteriosamente, al final hay alguna manera en que todo se recompone y al final siempre tienen las historias un final feliz, ¿no? Sirat también, incluso etimológicamente, es un camino, o sea, un trip, un tripi, y en este caso la película, como ocurre con todo el cine de Oliver Laxe, tiene un punto contemplativo y de trance que aquí viene acompañado incluso con una música que es muy alucinante en el sentido más hondo del término, que te tiene todo el tiempo en ese estado como de contemplación, y es un tripi, pero es un mal tripi, y eso también es interesante, ¿no? Aquí recuerdo lo que decía Escotado, que de los malos viajes es de los que más se aprende. Pues en este sentido Sirat es una película para aprender y para, como tú estás diciendo muy bien, hacer la catarsis, y entonces estaba ahora reflexionando sobre una escena concreta de la película, que digo sin hacer ningún spoiler, que es un momento en el que hay un tripi de mierda, literalmente, ¿no? Sabes exactamente a qué momento me refiero, ¿no? No estoy revelando nada en realidad y lo estoy diciendo todo. En el que hay como un trip o un viaje, un LSD, pero literalmente envuelto en mierda, ¿no? Entonces, un poco a mí, esta metáfora, ahora que lo pienso, es la que mejor define la película, pero eso no es malo, eso es bueno, de hecho es muy buen cine por ese motivo. Sí, es decir, no hay puntada sin hilo en la película. Eso es, por cada ejemplo, detalle. hay muy pocos diálogos, pero todos los diálogos son significativos. Y a la vez son significativos, pero no cierran nunca del todo la interpretación, que esto le gusta mucho a Oliver. Es decir, la interpretación de la película es tan abierta que uno puede salir con la sensación de que no la ha comprendido bien. Pero es que yo creo que en la voluntad del director hay ese anhelo de dejarlo lo suficientemente abierto como para que remueva de diferentes formas a diferentes espectadores, ¿no? Y para que no sea tampoco un alimento fácil, ¿no? Como las palomitas. Tú llegas al cine, compras unas palomitas y ya está. Y estás ahí viendo la peli comiendo las palomitas. Pues las palomitas se te pueden indigestar. ¿Por qué? Porque es una propuesta, además trata al espectador como un ser humano maduro. O sea, el espectador es tratado con mucho respeto aquí, ¿no? Porque te lanza la película y dices, a ver qué haces con esto. Y yo no te voy a dar recetas fáciles, tú haz con esto lo que puedas. Hay dos cosas y ahora pero en contra, o sea, complementando lo que tú dices, que es una película que queda muy abierta. En abierta. contra de lo que yo digo. En contra de Mardía, es la más narrativa de todas las películas de Oliver Laxe. De hecho, es perfectamente narrativa, lo cual me ha dejado muy sorprendido en el sentido de que es muy claro porque es un viaje y un camino desde esa rave original hasta una supuesta rave en la que están buscando a una chica. Esto ocurre en el primer minuto de la película, no revelo nada, y entonces tiene como unos elementos narrativos muy, muy claros, ¿no?
Esto es una de las cosas que más me ha gustado. Yo cuando veía la película ayer digo, es que hay algo, como en lo interno del alma del director y del guionista, hay algo que es muy afín a mí. Cuando hice yo el árbol del karma con Mariano, me decía, no, es que tu tema vital tiene que ver con dos cosas. Uno, con la necesidad de encontrar un camino, de encontrar que la vida tiene sentido, de adherirte a ese sentido de la vida y no descansar hasta que no lo encuentres, una orientación, ¿no? Y en la película hay mucho de esto. Y por otro lado, lo contrario, ¿no? Que estaría encarnado en mi caso por la maternidad, que sería como simplemente abrirme al florecimiento que es en sí la vida, más allá de todo objetivo o de todo... de todo camino lineal, entregada como al mero hecho del devenir, ¿no? Entonces, en mí se mueven esas dos cosas. Pues esas dos cosas están muy presentes en las películas de Oliver. Y él las ha resuelto de manera distinta en cada una de las películas que hemos ido viendo de él. Pero yo diría que esta es sin duda la más madura. Por un lado es la más narrativa, también tiene muchos elementos de contemplación pura, por ejemplo, la fuerza del ritmo que tiene la música, que en el fondo es como un acto casi tribal para intentar abrir el corazón, ¿no? de un anhelo de, a través del ritmo, abrir nuestro corazón y remontarnos desde la dualidad y desde la desorientación hacia el uno, ¿no? En el fondo hay un anhelo de eso, en sentido colectivo. Y luego hay otra cosa que me ha encantado, porque claro, tampoco vamos a entrar mucho en la trama para no hacer spoiler, me ha encantado la geometría, todas las alusiones geométricas que va haciendo Oliver en la película, me parecen maravillosas, ¿no? Desde pues, la comparación de los bafles con la estructura de la montaña, hasta cómo los baffles van colocándolos al inicio de la película de tal manera que cada uno encuentre su hueco, cada uno encuentre su lugar en el mundo, ¿no? También físico, también material, la relación entre pues, la montaña, la ecología, la naturaleza y la tecnología, y luego también pues, un montón de líneas rectas que se pueden ir comprobando y que se vinculan con el título de la película, con Sirat, con Camino, y también incluso hay una cruz que él nos explicó un día cuando tuvimos nuestra conversación aquí con él, que tenemos una entrevista que le hicimos hace unos meses, y comentó también ese símbolo de la cruz como una vertical, un contacto con el absoluto, con lo trascendente, y la horizontal, que es un contacto con lo inmanente o con lo más cotidiano, ¿no? Y no hay otra manera de ver la película, porque como olvidemos esa dimensión vertical que yo creo que está representada en un instante, probablemente en el centro casi geográfico de la película, en el que aparece la Kaaba con una bella recitación de Corán, que yo creo que es el único momento en el que hay otro fondo musical que no sea esa música, como tú estabas diciendo, con ese ritmo electrónico que te lleva a otro tipo de trance, y ahí es donde se da como un sentido o una conexión con lo absoluto, sin lo cual la película sería pura desolación, como ese desierto o esas vías de tren que parece que van a un horizonte de nada en el que todo el rato se mueve la película. Entonces es una aventura que en lo horizontal parece aparentemente nihilista en muchos sentidos, pero que a la vez, a través de la propia contemplación y de esa sugerencia espiritual, está llena, si somos capaces de verlo desde la eternidad, de una, no sé cómo decir, ¿no? Te lo deja como en la punta de los labios o en la punta de la lengua, como miel en los labios, un escape a algo que trasciende las puras imágenes. Y en este sentido me ha recordado también a Un sueño. Es una película que es muy onírica. Todos los personajes tienen además un tratamiento, porque he leído por ahí en internet, ¿no? Bueno, no hemos leído nada antes de empezar esto, pero sí que había mirado un artículo que decía que trataba de una manera muy cruel a los personajes. Sin embargo, yo no he visto esto. Yo creo que están tratados con toda ternura, que es la propia situación a la que se ven expuestos la que los trata con crueldad, como una metáfora en cierta manera de ciertos aspectos de nuestro mundo y del conflicto o del encuentro entre Oriente y Occidente, y cómo eso queda resuelto en la película. Pero todos los personajes son tratados con ternura y son personajes muy marginales y que tienen alguna carencia, incluso mutilaciones físicas, y esto va generando un contraste cuando vamos conociendo como su alma y su corazón muy interesante y muy alucinante, y aunque sea un topicazo decirlo, es una película que es todo puro contraste, en donde está como lo mejor y lo peor, la más absoluta desolación y a la vez una cierta esperanza, el nihilismo radical y un aroma de eternidad y de trascendencia, todo junto, a través eso, el Corán, la recitación del Corán, y a la vez esta música electrónica continua que está de fondo musical en la película, y también en los propios personajes se encuentra
encuentran como contrastes entre el protagonista, que además es un actorazo. Bueno, todos actúan bien, sorprendentemente, y te meten en la película, ¿no? Pero el protagonista, que yo creo que es el actor más profesional, o sea, te va llevando y pertenece como a un mundo diferente al del resto de los personajes. También Oriente y Occidente, encuentro de culturas. Todo esto está presente en la película, yo creo que como en el alma de Oliver, que él está hecho de muy diferentes espacios culturales, tradicionales, modernos, todo mezclado en lo mismo, ¿no? Modernidad y tradición, también todo el tiempo entremezclados. Luego hay una cosa que me parece también genial y es la elección del título. Sí. Porque en realidad la película es como el florecimiento de ese título, ¿no? El dejar que ese título se vaya desarrollando. Entonces eso me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Y se ve incluso, pues están los camiones o las furgonetas, están como se enfrentan a muchos abismos a lo largo de la película. Es decir, Sí, están es casi verdad. siempre al borde del abismo, literalmente sí. todo el tiempo, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que decías de los personajes, además se deja ver como una bondad natural que no tiene ningún porqué, pero que de alguna manera se va dando en todos, ¿no? Hay una bondad que es interesante. Y en todos hay también un anhelo, una sed, que cada uno va resolviendo de una manera distinta, pero que existe en todos ellos, ¿no? Hay como una sed, cada cual tiene su propio anhelo de búsqueda de sentido. Es decir, es como si esto fuera un universal. Pero no se resuelve de manera fácil. Decía ayer, fuimos a verla con algunas amigas, entre ellas Luchi López, y entonces decía, claro, es que lo que no se puede dar es una esperanza como naif, ¿no? Y no te da eso para nada. Es decir, es como capaz de una sinceridad que llega hasta el fondo del abismo de lo humano. Y lo hace con tanta sinceridad, son tan creíbles todos esos personajes, dentro de su marginalidad extrema, son tan creíbles que es muy fácil como entrar ahí y salir tocado. O sea, cuando sales de la película sales muy tocado. Sí, sí, yo de hecho he salido muy tocado y no sé si tendrá mucho sentido lo que estoy diciendo porque todavía estoy un poco en shock, también estoy atravesando una situación personal curiosa, ¿no? Me estoy un poco desubicado y hablando de estar desubicado tenemos que ubicarnos en lo más importante, las promociones del canal. Bueno, lo aventuro yo así. Venga, rápido. Aventúralo. Si Dios quiere, dentro de unos días ya dentro de poquitos días, desde el 16 al 20 de julio, tenemos un retiro en el balneario de la Almeida, en Zamora. Creo que quedaban ya muy poquitas plazas, entonces no sé si cuando se haya publicado este vídeo quedarán todavía algunas, pero bueno, por lo visto había por lo menos 4 o 5 cuando lo estamos grabando, ¿vale? Entonces si queréis apuntaros, pues ahí lo tenéis. Con Mariano Alameda, con Borja, y en donde no solamente disfrutaremos de un lugar privilegiado y donde está todo el circuito en sí del balneario, de las aguas termales, de la piscina, y una convivencia todos juntos, iremos con los niños, sino que también va a haber mucho programa libre para el que lo quiera, ¿eh? Vamos a meter mucha caña. Sí, también podéis descansar si nos apetece tanto jaleo, tanto programa. ¿No? Tenemos otro retiro también al que nos han invitado en septiembre. Uh-huh. No sé los datos concretos, las fechas exactas. Ajá, bueno, con David Vergara. También estará Saúl. Filosofía o Escuela Perenne, Saúl. Sí, y estará Mariano también. Y nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Eso en septiembre, pero no me acuerdo cuáles son las fechas exactas. Y luego, si Dios quiere, el 18 y el 19 de octubre tenemos nuestro tercer encuentro de Psicología y Espiritualidad. Este año se titula Ciencia y Mística y a la vez ya se ha apuntado mucha gente. O sea, esperamos que se llene pronto el aforo, así que si queréis apuntaros, intentad hacerlo lo antes posible. Hay formato también online, formato presencial, pero el aforo es limitado, formato online. Y lo más importante, retomamos el curso después de la buenísima experiencia que hemos tenido este año, que estamos todavía María y yo felicitándonos por ello, que ahora los políticos se felicitan a sí mismos. Yo te felicito a ti por lo bien que ha quedado nuestro curso, yo estoy encantado y tus clases me han encantado y vamos a reeditarlo este año con un aspecto más práctico y también con una posibilidad más presencial que todavía está por configurar. Eso es, y iremos dando los datos y las informaciones poco a poco, ¿vale? ¿Seguimos? Venga. Más cosas que te han llamado la película, que nos hemos ido. Ah, sí, una cosa muy interesante de la película también es cómo plantea un contexto casi de Tercera Guerra Mundial, que solo se apunta, no se sabe muy bien qué es lo que pasa ahí, porque aparecen muy poquitas informaciones a lo largo se sugiere, pero no es lo central en la película, o sea, que parece que... O sea, que habla de algo de lo que puede estar sucediendo también, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, lo militar, a lo que se enfrentan los personajes sería como... Porque como tú dices, todos son buenos, no hay un personaje que sea el malo de la película. Sin embargo, la película
sí que hay un continuo conflicto entre un bien y un mal representado por el propio camino, en cierta manera, y luego por ese ambiente como bélico que aparece tanto al principio. Aquí no hago ningún spoiler, que vienen a desalojar una rave que se está haciendo en el desierto, muy interesante, unos militares, luego hay otro momento en que aparecen también militares y luego el final. Y en relación con eso, decía ayer Lucci, la cito aquí, pero porque Oye, ayer luego tuvimos... Es verdad, no aparecen como personas concretas, ¿eh? Esto es muy interesante en la peli. Y sin embargo no se echa de menos, no hay como falta de drama o falta de conflicto porque no haya un personaje concreto que encarne ese arquetipo del mal. No hay un Darth Vader, no hay sombra, y sin embargo la sombra está muy presente en el mal trippy de la película. Sí. Y la cito otra vez a Lucci, porque como ayer hicimos Cineforum después de la peli con las amigas con las que fuimos a verla. Sí, también con Olga y con Patricia del Olmo. Patricia del Olmo y Olga Cebrián. Ella decía, claro, es que estamos ahí. Ella decía, es que hay que darle las gracias a Oliver por haberse atrevido a retratar el momento histórico en el que estamos. Y en cierto sentido es así, es como que estamos en una situación en la que estamos como en ese filo en el que enseguida como sociedad, como colectivo, como mundo casi, como humanidad, estamos como al borde de un abismo. Y entonces desde ahí uno tiene que plantearse pues cuál es el sentido de su vida, qué quiere en sentido profundo, ¿hay esperanza o no hay esperanza? ¿Cómo se sobrevive a eso? Pero no solo cómo se sobrevive en el sentido de no morirte directamente, sino cómo sobrevive lo más auténtico de ti, cómo se sobrevive lo más hondo de tu naturaleza en medio de toda esa situación tan confusa, tan dolorosa y en el fondo tan pues de preludio bélico, ¿no? Yo os animo mucho a que vayáis a ver la película y os puedo garantizar algo casi con certeza, que es una película que habitará vuestro imaginario durante mucho tiempo y que nunca en la vida vais a olvidar. Y eso es decir mucho. Y además es una película que lentamente se va a ir posando dentro de vuestro mundo interno y os va a generar metáforas nuevas que os van a valer para entender y afinar ciertos aspectos de la realidad. Y esto es increíble. No solamente lo que la película te da en el primer visionado, que son emociones muy intensas y muy fuertes, sino lo que luego, cuando la vayáis digiriendo o masticando, os va a ir quedando, que va a ser mucho. Eso seguro, vamos, vamos, inevitablemente, ¿no? Sí, y luego también él habita un opuesto de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es esa narratividad tan clara, y a veces hay momentos en la película que es que son ¡pa! ¿Sabes? Es que no... O sea, son puros golpes del destino brutales, ¿no? Es verdad, y a través de la brutalidad también la belleza. Otro de los contrastes, que cada imagen es bella. En este sentido también me recuerda un poco a la vida onírica, porque no hay nada que esté fuera de sitio. Como tú dices, como esos baffles que se colocan en la primera escena de la película, cada cosa está exactamente en su lugar, ¿no? Cada color, cada personaje, cada lugar, la geometría de cada plano, cada uno de los planos es un cuadro de una increíble belleza. Está todo pensadísimo y esa belleza se va transmitiendo de una manera aparentemente muy simple y muy sencilla. Sí, me ha gustado mucho también eso, como el manejo de lo simbólico. El manejo de lo simbólico. O sea, sí que está claro que quien ha creado esa película tiene como un contacto con el lenguaje simbólico que mucha gente en el mundo moderno ha perdido. Sí. Y entonces en ese sentido es muy hermoso porque alimenta el alma, porque el alma se mueve con símbolos, ¿no? Entonces alimenta claramente al alma y sirve de espejo muy hondo, por eso la gente sale tan choqueada. Sí, en ese sentido tal vez Oliver sea a día de hoy, o al menos ahora mismo no se me ocurre otro, el director más hondo en el ámbito de lo simbólico que tenemos en España, ¿no? Uno de ellos. Sí. Uno de ellos, sí. Bueno, sí, podríamos citar algún otro, ¿no? Sí, sí. Estoy pensando si hay algo más. Estamos dejando este silencio porque también la película tiene ese punto a veces. Tiene ese punto, ¿no? ¿no? Hay que dejar silencio. Hay que dejar también espacio para que el otro interprete lo que quiera, ¿no? Sí, yo que estoy hoy también como en shock, pero no, yo creo que no está mal que lo diga, ¿no? Ya tal vez en otros vídeos contaré un motivo, pero ahora mismo estoy un poco flipando, así que te dejo que seas tú la que lo lleves. Me ha gustado mucho, hay una escena que me parece maravillosa, que no quiero hacer spoiler, entonces solo la dejaré así situada. El protagonista hacen como una pequeña ceremonia sagrada con una sustancia, y entonces se nota que el protagonista es la primera vez que vive una experiencia así. Y entonces solo a través del movimiento de él, del tipo de gestos que hace, cómo mueve las manos, cómo pone la cara, cómo pone el rostro, solo a través de eso
estamos pudiendo vivir, es que está súper bien, no solo súper bien grabada y bien pensada, sino muy bien actuada esa escena. Sí, sí, sí. Porque estás viendo todo lo que él está viviendo en esa experiencia y que además es nueva para él y que además le está como rompiendo esquemas y todo eso tú lo interpretas solo desde sus gestos y sus movimientos. Sí, ¿no? Y ¿no? además lo hace sin aspavientos, sin sobreactuar ni exagerar nada, con detalles mínimos, y también se agradece mucho que haya tenido esa sensibilidad y esa sutileza propia de Oliver Laxe de contar esa experiencia ampliada de conciencia con la planta maestra o la planta sagrada de una manera sutil, yo qué sé, sin deformaciones de cámara, sin juegos o trucos evidentes, sino simplemente eso, a través de la propia narrativa de la película y de un actor protagonista sobresaliente. Sí, y te puede dejar un poco hecho polvo, ¿no? Te puede dejar un poco hecho polvo. Pero eso no es malo, porque forma parte del proceso. Como tú dices, no hay una esperanza naif. No es una película para ir a ver con niños con final feliz, sino que es otra cosa, ¿no? Ahí dejamos la crítica. Vamos a ver cómo... Si la veis, podéis dejarnos en comentarios vuestra opinión, vuestro feedback, y que es más que vuestra opinión, porque yo creo que al propio Oliver no le gusta tanto como la interpretación o la opinión, como la sensación, ¿no? Sí. La sensación que os ha dejado el haber visto la película. A mí me ha dejado una sensación muy concreta y muy específica, y además me dura, ¿eh? La vimos ayer y todavía estoy flotando un poco con la peli, así que estoy seguro que cuando la vaya digiriendo va a dejarme todavía más, y me quedo con ganas, no sé si lo haremos, de hacer un segundo vídeo en el que esta vez sí haríamos spoilers, lo anunciaríamos desde el principio, donde pudiéramos ir desmenuzando ciertos elementos de la película que son muy interesantes. Y una vez más, animaros a ir a verla, y si podéis hacerlo en cine, mucho mejor. Y luego, claro, también ya si eso ya como para cerrar, muy interesante el planteamiento, que en el fondo es el planteamiento más universal que hay, ¿no? El Homo Viator, ¿no? El ser humano en búsqueda, pues en el fondo también del sentido, con un origen, un destino y un camino que se da pues desde la Odisea o el poema de Gilgamesh hasta la Divina Comedia, hasta Don Quijote de la Mancha, y así en todas las grandes obras de la historia de la humanidad. Sí, no, ya es del título, Sirat, que sería como caminos, ¿eh? Que también es metafóricamente el camino que une, digamos, el infierno y el paraíso, o el camino para llegar al paraíso, que es tan fino como un cabello, y entonces no hay que desviarse ni un poquito a la derecha ni un poquito a la izquierda, sino ir por el Sirat al-Mustaqim, el camino recto, directo al paraíso, ¿no? Ojalá acertemos al menos a entender esa metáfora, y esa metáfora está también en la película, claro. Esa es la película. La película es el diálogo sobre esa metáfora, el diálogo muy abierto, sin dar una tesis clara y fácil sobre una metáfora árabe. Sirat es una palabra árabe, y yo creo, no lo sé si estará también en otros contextos, que Oliver la utiliza desde ahí. De hecho, la película ocurre en Marruecos, porque hemos visto por ahí como a críticos o algún analista que hablaba de que era un concepto taoísta lo de Sirat. No lo sé, también habrá algo, me imagino, un equivalente homeomórfico o algo similar al Sirat en el taoísmo, pero yo creo que él lo está utilizando claramente, y por el contexto de la película, ese momento en que aparece la Kaaba y esa recitación, desde una perspectiva, digamos, árabe o islámica o sufí, ¿no? Pues ala, chimpón. Suscribiros al canal, dejadnos like, comentarios, sobre todo en esta os leemos con mucho interés, los que hayáis visto la película, si estáis de acuerdo con lo que decimos o no, si os ha dejado sobre muy tocados todo las o no. las sensaciones que os ha provocado, que yo ya he oído unas cuantas y todo el mundo ha salido bien tocado de la peli. Mira, pues yo podría decir como... Y vamos a darle las gracias a Oliver, ¿vale? Por atreverse a hacer esto en el mundo de hoy. Amén. Gracias por atreverte a hacer algo diferente, nuevo, refrescante, auténtico, y que es auténtico y verdadero. Eso se agradece simbólicamente mucho. Hondo. Simbólicamente hondo y no apto para cuñados. Eso se agradece mucho. No apto para niños. No apto y para niños no apto tampoco, exactamente. Pues ya que preguntar las sensaciones, dime así un verso o un símbolo que transmita la sensación concreta que a ti te haya dejado, que puede estar o no en la película. Bueno, para mí ha sido muy doloroso. Bueno, es que claro, no lo puedo contar porque entonces hago spoiler. No, pero es un hacer spoiler, tiene un símbolo, una metáfora. Hay una cosa que ha sido muy dolorosa, pero no la voy a contar, ¿vale? Pero sí que lo he vivido con mucho dolor porque siento como la empatía con ese personaje. Pero me ha interesado mucho un personaje que podríamos decir que es uno de los personajes secundarios, tampoco es el principal, que es una de las mujeres que van en esa caravana en búsqueda de la fiesta, porque hay momentos en que ella actúa que dejan ver mucha esperanza, ¿no?
dentro de la situación tan difícil como es, dice, vamos a encontrar a alguien que nos ayude, encontraremos a alguien que nos ayude, ¿no? Y hay momentos en los que se ve que esa esperanza está sostenida por la ternura. Y esto me ha parecido hermosísimo. Se deja ver, pero me ha parecido hermosísimo. Pues yo diría como un desierto sin esperanza, que precisamente porque no hay esperanza, sabemos que existe la esperanza, como lo de solo la sed nos alumbra, ¿no? Porque hay sed, sabemos que hay fuente, ¿no? Pues aquí sería como un desierto en el que sabemos que en algún lugar hay un oasis, aunque no lo encontremos, porque está también claramente señalado por cada grano de arena y por la aparente desolación y desesperación de cada paso. Y es muy interesante, esto no es un spoiler, es muy interesante una cosa que también comentaba Luchi, que no se hace ninguna referencia tópica y fácil al calor o a la sed en medio de una experiencia terrible quejas, de desértico, y no hay quejas por parte de los personajes. Hay dolor muchas veces, pero no quejas así, quejas fáciles, ¿no? De, nos estamos quedando sin agua, no sé qué, no hay quejas. No hay quejas. Bueno, pues ya está, ¿no? Disculpadnos este breve análisis improvisado, ya sabéis que además no tenemos normalmente mucho tiempo, tenemos que venir a grabar rápidamente entre nuestra vida cotidiana y familiar con los niños como podemos, y nada, esto es lo que dejamos aquí. De nuevo agradecer a Oliver Laxe, ojalá podamos liarle para traerle al canal y hacerle una entrevista sobre la película. Tenemos ya un vídeo con él que podéis buscar en el canal, Psicología y Espiritualidad Oliver Laxe, enseguida lo veréis, en que hablamos de Mimosas y O que arde, las dos anteriores películas también muy recomendables. A mí me gustó especialmente Mimosas, aunque casi todo el mundo prefiere O que arde, así que hay que ver las dos. A mí me gusta más Lo que arde, pero porque es que a mí me gustan los espacios húmedos. Muy bien. Sí, en esta tanto en Mimosas como en Sirat poca humedad vamos a encontrar. Sí, bueno, algo pero de también hay opuestos en él, ¿no? Sí, que hay maneja los opuestos. elementos y es que O que arde, o sea, va sobre fuego, pero va sobre un espacio muy húmedo, es decir, la Galicia profunda, y sin embargo, tanto Mimosas como Sirat transcurren en el desierto, ¿no? Entonces, me encantaría preguntarle a Oliver de dónde ha sacado los dos vehículos que no sé ni cómo definir, como furgonetas, roulots increíbles que no se sabe si son futuristas o parecen un poco tipo Mad Max, ¿no? Son como de Mad Max, sí. Y a la vez tienen como una matrícula de Lugo de hace décadas y décadas, ¿no? Me encantaría saber de dónde han salido esas furgonetas. Sí, eso es interesante también. Muy bien, pues ojalá podamos traer a Oliver y hablar con él de la película Sirat. Y mientras tanto, suscribiros, comentario, dejadnos el like, todo lo que siempre hay que decir. Muchas gracias a todos y bendiciones.